Hola hermanos, el día de hoy, 30 de noviembre del 2021, se nos terminó el mes de noviembre, mañana comenzaremos un nuevo mes, el último mes del año, el mes de diciembre, ya saben, es el mes más bonito del año, dice la gente. Sí, claro, porque estamos pensando en comidas, en la celebración de la Navidad, Dios quiere en algún regalito, bueno, está bien, no está nada malo detrás de eso, ¿no? Termina el mes de noviembre, aunque estamos en el tiempo del Adviento, pero hoy tenemos una fiesta y es evidentemente obligatoria. San Andrés Apóstol, el hermano mayor de San Pedro. Claro, es el hermano mayor. Hay algunos que han pensado y a lo largo de la historia, y fíjense que yo también lo admito, que durante mucho tiempo siempre pensé que Pedro era el mayor, pero no, 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 no. La tradición sostiene que era Andrés el mayor de esa familia. Hijos de Jonás o hijos de Juan, como se quiera traducir en todo caso. Es el primero de los apóstoles, ¿eh? Por eso se le llama en el mundo ortodoxo, se le llama protocletos, o sea, el primero que fue llamado. El kalos, el llamar, ¿no? Y el proto, el primero. Y entonces, bueno, sabemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo segundo, ¿no? La historia del llamado, bueno, de hecho, capítulo primero, cómo fue él y el otro discípulo a quien Jesús tanto amaba, que la tradición sigue sosteniendo que Juan, que fueron los primeros que, habiendo sido ellos discípulos de Juan el Bautista, luego buscan a Jesús, maestro, ¿dónde vives? ¿De acuerdo? Vengan y lo verán. Bueno, ahí empieza la historia de esto y luego va Andrés a buscar a Pedro y lo lleva donde Jesús. Lógico, las versiones de Mateo, que de hecho vamos a leer la de Mateo el día de hoy, del capítulo cuarto, nos hablan de otra cosa, ellos siendo pescadores y Jesús pasa a la orilla, ya sabemos, esto lo vamos a meditar, ¿no? Propiamente. Andrés sale mencionado también en el Evangelio de Juan en el momento de la multiplicación de los panes, en el capítulo sexto. Y luego la tradición habla de él, ay Dios mío, bueno, dicen que estuvo en Escitia predicando. Escitia sería todo lo que está alrededor del Mar Negro. Tracia sería más o menos parte de Macedonia hoy en día, de Grecia y de la parte europea de Turquía, llamémosle así. Entonces, por eso es que se considera, vamos, es una cosa un poco particular porque se dice que él es el patrono de Constantinopla, que él fue el que fundó lo que más tarde va a ser Constantinopla, ¿no? Evidente. Por eso, miren, para los ortodoxos, en su momento, hoy en día, evidente, hemos avanzado mucho y ojalá lleguemos de nuevo a la unidad, con los ortodoxos griegos al menos. Eh, ¿Cómo se llama? Ellos lo utilizaron porque, claro, el primer discípulo es Andrés antes que Pedro, pues entonces, por lo tanto, vale más el obispo de Constantinopla que el obispo de Roma, porque el primer discípulo es Andrés, no es Pedro. Entonces, ya ven, o sea, hay intereses de orden político más que de otra cosa, porque realmente no hay nada cierto. Y se atribuye que fue martirizado en una cruz en forma de X, y esa es la cruz de San Andrés. Y así siempre se le ha representado. Y luego, bueno, aquí se discrepa mucho de dónde murió, porque hay algunos, fíjense, que incluso se dice que él evangelizó hasta llegar a lo que hoy sería Rusia. Entonces, por eso es el patrono también de Ucrania, de Rusia, de todas estas zonas, porque se supone que llegó hasta Kiev. Bueno, vamos, eso, insisto, vamos, hay tradiciones muy lindas, se le atribuyen algunos escritos, pero nada que ver. O sea, eso sí, evidente, son muy tardíos y son apócrifos, para nada que van a ser canónicos o van a ser valorados de algún, valorados tienen su valor, claro que lo tienen, ¿no? Pero no reportan elementos propiamente históricos, sino más por llenar la curiosidad. Bueno, las lecturas son propias, lógico, o sea, aunque hoy sería martes de la segunda, perdón, de la primera semana del tiempo del Adviento, pero no, la fiesta prevalece. Igual va a pasar el próximo miércoles, no mañana, el próximo miércoles cuando celebremos a la Inmaculada Concepción, que será solemnidad. Y fíjense que este año yo no me había fijado que 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe, cae domingo. Aquí vamos a tener una discusión litúrgica más adelante. Bueno, vamos. Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio, ya lo dijo Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo.
Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí vamos por partes, ¿no? Recuerden que Pablo en la carta a los romanos, se recuerdan que la hemos leído hace 3 semanas, ¿no? Estábamos leyendo, sí, todavía 4 semanas. Hemos estado leyendo estos capítulos. Lo leímos durante un buen rato, la carta a los romanos, entonces, como primera lectura. Entonces, ojo con lo que les señalo. Pablo tiene un interés muy particular con respecto a los de su raza. Acuérdense que él está hablando del mundo judío y del dolor que le causa a él que los judíos no acepten a Cristo como el Mesías. Ese es el primer punto. Entonces, por eso viene el elemento creer en Cristo, porque no hay ni judío ni no judío. Eso es el punto de partida. Luego, por favor, hay que leer completo el texto. Porque el que proclame con los labios que Cristo es el Señor se salvará. Y solo leo ese versículo, pero no leo todo lo que está alrededor. Pues entonces yo termino siendo como los musulmanes, que un musulmán, sencillamente, la fe, ¿no? Ellos dicen que quien dice que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, y lo dice delante de dos musulmanes, ya es musulmán. Es más complicado que eso, ¿no? Es una visión simplista, y discúlpenme, no pretendo ofender con esto, sino sencillamente para hacerles una comparación de que no se trata de esto, ¿no? O sea, la declaración de los labios porque se cree en el corazón. Y creer en el corazón, recuérdense que el corazón es el lugar de las decisiones. Entonces, si yo decido vivir según la palabra que he escuchado, la palabra que he recibido, entonces es evidente que viviría según esta palabra escuchada, ahora entonces puedo alcanzar la salvación. Pero no es que del diente al labio, no, se trata de una vida de acuerdo con aquello que declaro, de acuerdo con aquello que profeso. Y por eso, luego el elemento por el cual se lee en la fiesta de San Andrés es lógico, porque es la predicación la que lleva al conocimiento de la fe. Y esa parte como que no la leen aquellos que leen la Biblia de manera literal. ¿Qué es lo que lleva al conocimiento de Cristo? La predicación. Eso es lo que dice. El anuncio de la palabra de Cristo. El anuncio, no la lectura. Cuidado con esto, porque es importantísimo. Miren, para que llegara Pablo a escribir la carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, pasaron 20 y tantos años de la resurrección del Señor Jesús. Pues Jesús resucita, muere en el año 30 y vamos, la carta es del año 52-53. Así que pasaron ¿qué pasó en 23 años si no había nada escrito? Algunos dicen, no, sí, pero lo estaban en los escritos del Antiguo Testamento, pero en los escritos del Antiguo Testamento no estaban las palabras de Cristo. Y lo que salva es la fe en Cristo. Entonces tenía que esperar a que escribiera Pablo o que se escribieran los evangelios para que entonces pudiera salvarme. No, hombre, pasa por la predicación, porque la predicación, la tradición es lo que da paso a la palabra de Dios escrita, a la Biblia. Así que por lo tanto, ese es el orden, es la predicación. Por eso es necesario que haya enviados. El apóstol es un enviado de Cristo para anunciarlo a él, no para repetir cosas, para vivir con la vida, valga la redundancia, con el ejemplo, llevando esta predicación a todos. Esta es la clave. Vamos al Evangelio. Ya les decía, Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y lo llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, la predicación del apóstol, del enviado, debe desembocar en una fe que produzca seguimiento. Eso es todo. Es seguir al maestro. El que quiera venirse conmigo, niegue, cargue su cruz y sígame. O sea, es decir, el seguimiento nace de este encuentro personal con Cristo, porque Él sigue llegando a la orilla de nuestras historias personales, sigue acercándose a nosotros. Fíjense, es interesante que los primeros llamados, según Mateo, ¿no? Y según Marcos y Lucas, son hermanos. Esto es lindo, ¿no? Son Andrés y Pedro, o Andrés y Simón, Santiago y Juan, son hermanos. O sea, esto es fundamental. Llama la atención otro detalle, ¿no? Cualquiera lo puede notar rapidito, ¿no? ¿Se acuerdan que el grupito, el trío que Jesús siempre agarraba era Pedro, a Santiago y a Juan, pero no a Andrés? Es que Andrés no era problemático. Los problemáticos eran Pedro, Santiago y Juan, pero Andrés no lo era.
Y entonces esto está lindo también, si lo vemos desde ahí. El primer discípulo, el primer llamado, no es problemático, sino que al contrario, siempre busca soluciones, como lo vemos en el capítulo sexto de Juan, cuando la multiplicación de los panes. Yo creo que este evangelio nos viene bien en el tiempo del Adviento. Claro, porque seguimos al Maestro. Caminamos, vengan, caminemos, decíamos ayer en la primera lectura. Caminemos a la luz del Señor. Caminemos, caminemos. Seguimiento, movimiento. Somos llamados a seguir al Maestro para encontrar en Él la fuente de la vida, la fuente de toda esperanza. Les invito a hacer oración. Todo comenzó con un encuentro fortuito, un día cualquiera, a eso de las 4 de la tarde, una hora sin programaciones. Tú pasaste cerca y alguien les dijo quién eras. Ellos te siguieron sin decir nada e intrigado les preguntaste qué buscan y te respondieron al estilo gallego, ¿dónde vives, rabí? Tú seguiste el diálogo diciéndoles, vengan y lo verán. Y un solo día se enamoraron de ti. Así comenzó a tejerse el tapiz de tus sueños, y el de ellos, y el nuestro, y el de otros que no sabemos. Los primeros hilos fueron dos amigos y vecinos que compartían inquietudes y maestro, Andrés y Juan Zebedeo. Después el hermano de uno de ellos, Simón Pedro, y a continuación Felipe. Un vecino de todos conocido e inquieto, que se lo contó a un amigo de siempre, Natanael, que era recto y bueno y un poco escéptico, al cual tú ya le habías echado el ojo viéndolo ocioso. Así con muchos hilos finos y gruesos y de colores muy diversos hasta llegar a nosotros. Y gracias a este tejer en red y gratis, tu nombre y buena noticia resuenan todavía en nuestro mundo de historia, como algo que merece la pena y la alegría. Y nosotros vamos aprendiendo a ser discípulos tuyos en esta tierra, día a día, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y le bendiga a Dios por intercesión de San Andrés Apóstol, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz fiesta de San Andrés para todos. Feliz final del mes de noviembre.